nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. El jueves pasado compartí acerca de la voluntad de Dios en la oración. Me parece que sí fue el jueves pasado, ¿verdad? Y compartí con respecto de que cuando oramos debemos hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque San Juan mismo dice, y esta es nuestra confianza, que si pedimos algo como conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos lo que pedimos. Entonces es muy, muy importante que cuando nosotros oremos, oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios, tienes la confianza de que lo que tú estás pidiendo lo está escuchando el Señor. Y si lo está escuchando el Señor, te va a dar aquello que tú estás pidiendo. Amén. El Señor es muy bueno, el Señor es bueno. Toda oración que Él escucha y que es agradable a Él, que está de acuerdo a su voluntad, el Señor la responde. Porque el Señor dijo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le daría una serpiente? Ningún padre que escuchando la petición de su hijo por una necesidad primaria, una necesidad principal, y le dice, dame un pan, ningún padre de vosotros que escuche la necesidad de su propio hijo, le va a contestar dándole algo totalmente contrario a lo que está pidiendo. Ningún padre que escuchando la petición de su hijo, dame un pan, le dará una serpiente. O si le pide un hijo, dame un huevo, le va a dar un escorpión. Y añade el Señor, si vosotros, ¿siendo qué? Siendo malos, claro, en comparación a la bondad de Dios, en comparación a que todavía no estamos perfeccionados del todo, hemos sido perfectos por la fe en nuestro espíritu, pero cada día somos perfeccionados hasta llegar a una meta. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará a aquellos que le pidan? Así que tu seguridad es cuando tú sabes, tú tienes la confianza de que Dios oye, Dios escucha tu oración. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y si nos oye, tenemos lo que pedimos. Amén. La clave está entonces en pedir de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y la vez pasada, casi todo el sermón compartimos que es la voluntad de Dios que nuestra familia sea salva. Que es la voluntad de Dios que nuestros familiares sean salvos. Amén. Vamos a compartir un paso más acerca de la voluntad de Dios en la oración. Vamos a abrir la Biblia, ya dijimos en Juan capítulo 15, vamos a leer el versículo 7, por favor. ¿Lo tiene? Verso 7, dice así. Vamos a leerlo todos en voz alta. Y mírelo como Jesús mismo hablando. Esta palabra no es una palabra de cualquier hombre. Esta palabra es una palabra que viene de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para volverse atrás. Él lo dijo y no lo hará. Lo habló
y no lo ejecutará. Tú estás recurriendo a Dios. Tú no estás recurriendo a un hombre. Tú no estás recurriendo a una persona. Mira, nosotros como humanos somos muy volubles por naturaleza humana. Ya hay personas que son más volubles de la misma volubilidad humana. Sí, hay personas que tú llamas volubles, pero ¿cuántas veces nosotros como humanos no somos volubles? Es decir, en esta mañana tú amaneces y sientes tanta fe. Y sientes que Dios es tu Señor y tu Salvador y sientes muy bien. Pero al día siguiente tal vez tuviste alguna situación difícil, algún problema o tu salud o algo sucedió en el día y de repente tú cambias de estar en una posición donde te sientes muy bien y te sientes muy mal. Donde tú antes lo veías todo color de rosa y ahora lo ves todo color gris o negro, ¿verdad? Dios no es así. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Lo que Él habló, Él lo va a ejecutar. Entonces tu fe no va a estar depositada en lo que dice un hombre. Tu fe va a estar depositada en lo que dice Dios. Y ahí va a depender tu confianza, o de allí va a brotar como una fuente, va a brotar tu confianza, tu determinación y tu fe. Vamos a leer todos en voz alta este verso 7. Quiero que tú lo leas, que tú lo ores. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dice así verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos quieren hacer viva esta palabra en ustedes? Déjame decirte una cosa. Esta palabra es una palabra escrita. Como palabra escrita, no va a tener absolutamente ninguna validez hasta que esta palabra no brote y no sea recibida y no se encarne en ti como una palabra viva. Como dice San Juan, que el verbo, la palabra de Dios, se encarnó, tomó forma humana. Esta mujer recibió esta palabra de Dios y el verbo de Dios se encarnó y tomó vida y su nombre fue Jesús. María creyó la palabra de Dios y esta palabra se encarnó. El Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Nació el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra, y no estoy hablando con falta de respeto en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, pero la misma palabra de Dios no va a surtir ningún efecto si esta palabra no se encarna en ti y no toma vida en ti. Así que tú puedes decir que tú crees con tu mente y dices, sí, yo creo esta palabra. Pero tú necesitas recibirla en tu espíritu y ser depositada allí en tu espíritu para que entonces cobre vida y se encarne esta palabra. Mira qué promesa. Mira qué promesa tan grande. Dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabes que yo solamente encuentro
una expresión parecida en la Biblia, en otro lugar de la Biblia. Y no sé si tú me puedas ayudar en este momento. Me gustaría que tú me ayudaras en ese momento. Y que tú me dijeras en qué otra parte de la palabra de Dios, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero en qué otra parte de la palabra de Dios se encuentra esta misma expresión, esta misma promesa que procede de Dios. Enfatizo, no procede de un hombre. No te le está dando Chuyo Ornelas, no te le está dando una persona, te le está dando Dios mismo. Esta promesa: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿En qué otra parte de la Escritura? Ayúdame. En un salmo. ¿Se acuerda más o menos lo que dice este salmo? Confía en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Hay una promesa. Yo me refería a esta parte de la Biblia donde Dios se aparece en sueños a Salomón y le da a Salomón una promesa. No una promesa a ver cuándo la va a cumplir, una promesa de ese momento, y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Así le dice. Como la promesa de un rey, ¿verdad? Como la promesa de alguien que le va a dar lo que quiera. Así como el rey Asuero le dio esta promesa a la reina Esther y le dijo: pide lo que tú quieras, hasta la mitad de mi reino. Y no se estaba refiriendo solamente a palabras románticas, ¿verdad? Palabras así de mucho cariño para ella. No le estaba diciendo: si quieres te bajo la luna y las estrellas, total al cabo ni se pueden bajar, pero lo que tú quieras te doy. No, el Señor le está dando una promesa real. Porque el Señor es Rey, poderoso, soberano. Él puede darte, puede concederte las peticiones de tu corazón. Claro está que el Señor mismo no se va a contradecir en su voluntad. El Señor no va a contradecir su propio orden y su propia palabra, porque entonces Él perdería su autoridad. El Señor no va a concederte, y te lo dice en otra parte de la Escritura, no va a concederte nada que no esté dentro de los límites de su voluntad. Amén. Pero eso sí te está diciendo: pide lo que tú quieras, dentro de los límites de su voluntad. Y tú dices: bueno, así que chiste, porque si yo le pido algo y si no es su voluntad, pues entonces no me lo va a dar. Y si yo le pido algo y si me lo da, entonces quiere decir que sí estaba dentro de su voluntad. No, aprendamos lo que la palabra del Señor dice. Mira, ¿bajo qué condiciones podemos pedir todo lo que queramos? Número 1, el Señor está dando condiciones. No es una promesa incondicional. Hay promesas incondicionales y promesas condicionales. Esta promesa es condicional. Te está dando una condición. Y yo te pregunto: ¿bajo qué condiciones te está dando esta promesa? ¿Bajo qué condiciones tú puedes pedir todo lo que tú quieras y que el Señor te las va a dar? Sí, dice así: si permanecéis ¿en qué? En mí. Si permanecéis en mí. ¿Cómo puede una persona permanecer en el Señor? ¿Podrá una persona incrédula permanecer en el Señor? ¿Podrá una persona no nacida de nuevo permanecer en el Señor?
Entonces, ¿para quién es esta promesa? Esta promesa es para los hijos de Dios. Esta promesa es para los creyentes. Esta promesa es para los que han nacido de nuevo del Espíritu. Amén. Hay otra parte de esta condición. Si permanecéis en mí, ¿y qué más? Y mis palabras permanecen en vosotros. Fíjate muy bien lo que el Señor te está dando como condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Recuerdas lo que el jueves pasado estábamos diciendo? Para que tú conozcas la voluntad de Dios. Porque esta es la confianza que tenemos, que si tú pides algo conforme a su voluntad, Él te oye. Y si te oye, te da lo que te pide. ¿Cómo vas a poder conocer la voluntad de Dios si no es a través de su palabra? Amén. Y es muy importante que tú permanezcas en Él. Tú vas a permanecer en Él, número uno, si tú has nacido de nuevo. Vas a permanecer en Él si tú buscas su comunión con Él. Vas a permanecer en Él si tú tienes hambre de la presencia del Señor. Vas a permanecer en Él si no solamente en los tiempos de servicio tú estás en la presencia de Dios. Vas a permanecer en Él cuando desde la mañana que tú te levantes hasta la noche en que tú te acuestas, tú permaneces en la presencia del Señor. Amén. Pero las palabras del Señor van a permanecer en ti cuando tú deposites su palabra en ti, en tu espíritu, y hagas que se encarne esta palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que se encarne? La palabra de Dios que está escrita, tú la vas a recibir, o tú la vas a escuchar y tú la vas a tomar y tú la vas a depositar en tu espíritu y tú vas a hacer que se encarne en ti. Es decir, esta palabra de Dios va a tener una boca, va a tener unas manos, va a tener unos pies, va a tener una mente, se va a encarnar y esta palabra de Dios va a actuar. Y si la palabra de Dios dice, amaos los unos a los otros como yo te he amado, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para hacer viva y encarnar esa palabra? ¿Qué vas a hacer? Vas a activar en esta palabra, vas a usar tus manos, vas a usar tus pies, vas a usar tu boca, vas a usar tu mente. Amén. Así vas a hacer que permanezca la palabra de Dios en ti. Pero algo muy importante, abre tu Biblia, 2 Timoteo capítulo 2. Lo tiene. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 15. ¿Lo tienes? ¿Alguien puede leerla en voz bien alta, por favor? Amén, hasta aquí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Procura presentarte a Dios como un obrero bien preparado, que no tienes de qué avergonzarte, que conoce la palabra de Dios. Para que tú permanezcas en el Señor, tú necesitas buscar diariamente la comunión de Dios. Pero para que sus palabras permanezcan en ti, tú necesitas conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo vas a orar algo al Señor de acuerdo a su voluntad si tú no conoces la palabra de Dios? Tú vas a orar algo conforme a su voluntad cuando tú
te metas en la palabra del Señor y conozcan la palabra de Dios. Así que cuando tú pidas algo, necesitas saber que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tú puedes pedir lo que tú quieras. ¿Cuántos quieren pedir algo a Dios en este día? Vamos a ver algunas áreas en que tú puedes orar a Dios también dentro de su perfecta voluntad. Vamos a ver la primera área, el área de la sanidad. Vamos a ver una sencilla aquí, o una muy sabida entre nosotros. Quiero preguntar, ¿es la voluntad de Dios sanar o no? Sí, vamos a leer la palabra. Isaías capítulo 53. Lo tiene. Isaías capítulo 53. Amén. Versículo 4. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dime de quién está hablando la palabra de Dios. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿En qué momento el Señor Jesucristo llevó tus enfermedades y tus dolores? Lo sabemos, en la cruz el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿Será la voluntad de Dios sanar toda enfermedad? Sí es. Mateo capítulo 8, versículo 16. Lo tiene. Versículo 16 dice así: y cuando llegó la noche, está hablando acerca del Señor Jesucristo, trajeron a él. ¿Quién es él? El Señor Jesús. Amén. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó ¿qué? A todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó ¿qué? Nuestras dolencias. Fíjate muy bien que exactamente Mateo, el evangelista, aplicó a aquella profecía de Isaías donde dice: él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Lo aplicó exactamente cuando el Señor Jesucristo echó fuera demonios y cuando el Señor Jesucristo sanó a los enfermos. Y Mateo aplicó y dice: aquello que dijo Isaías era exactamente para corroborar que el Señor Jesucristo sana toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue a la cruz. Amén. ¿Querrá Dios sanar esa enfermedad que tú trajeras en este día? ¿Querrá Dios, será la voluntad de Dios sanarte de toda enfermedad y de toda dolencia? Levanten las manos los que tienen alguna enfermedad en este día. ¿Sí? Amén. ¿Quieren sanar? Amén. ¿Quieren que el Señor los sane? ¿Pueden recibir la sanidad? Si permanecéis en mí y mis palabras, esta es su palabra, esta es su promesa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid eso y te será hecho. Pide eso y te va a ser hecho. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24.
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. ¿Lo tiene? Fíjate muy bien lo que dice aquí. ¿Lo leemos en voz alta? Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No solamente el Señor tomó nuestros pecados, pero también tomó nuestras enfermedades y tomó nuestras dolencias. La salvación, ¿qué es la salvación? ¿Qué es para ti lo que tú has recibido? Cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo como Salvador, como Señor de tu vida, ¿qué fue lo que recibiste en ese momento? Sí, recibí vida eterna. Recibí a Cristo y recibí vida eterna. También recibiste sanidad. ¿Crees tú que en el cielo habrá un botiquín? ¿O habrá un cuerpo de médicos, de pediatras? ¿Habrá un cuerpo de medicina allá en el cielo, donde el Señor tenga que utilizarlos a todos ellos para atender a los que se enfermen allí? No. La Biblia dice, tú estás sentado en lugares celestiales en el Señor Jesucristo, pero tú tienes que permanecer en Él, y sus palabras tienen que permanecer en ti para que sean vida en ti. Si no, no podrás recibir nada. Por más de que tú pidas, no vas a recibir nada, porque no has dejado que la palabra de Dios penetre a tu espíritu. ¿Me explico? Había una señora. Esta señora habló por teléfono, dijo que estaba enferma, que si por favor el pastor iba a orar por ella. Entonces el pastor fue a esta casa para orar por esta señora. El pastor le dijo a la señora que estaba enferma: hermana, ¿crees tú que el Señor te va a sanar después de que ore por ti para sanidad? ¿Crees tú que el Señor te va a sanar? ¿Y sabe qué contestó la señora? La señora dijo: si es la voluntad de Dios, sí. Y le dice: bueno, señora, ¿cree usted que es la voluntad de Dios sanarla? Dijo: bueno, pues ya veremos, usted ore por mí. Yo le llamé por teléfono pues para que orara por mí porque estoy enferma. Este pastor sabía. Usted póngase en el lugar del pastor. ¿Qué piensa usted que el pastor supo en ese momento? ¿Y qué iba a pasar con esta señora? Nada, nada. Podría pasar 10 horas orando por la señora. No iba a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque la condición es permanecer en el Señor, y sus palabras tienen que permanecer en ti. Y su palabra dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores, y que el Señor Jesucristo sanó toda enfermedad, toda dolencia, echó fuera a los demonios también. Y dice la palabra del Señor que sobre el madero Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Esto es su palabra. Si sus palabras no permanecen en ti, no va a surtir nada, nada. Sabes que este pastor, de todos modos, oró por ella, ¿verdad? Para que ella después no lo fuera a criticar. Yo llamé al pastor y no quiso orar por mí. No, sí oró por ella, ¿verdad? Y oró por sanidad. ¿Sabes lo que pasó después? De que ella
Terminó el pastor de orar, ella llamó a sus hijos, ¿verdad? Y le dijo, despidió al pastor y todo, y todavía el pastor alcanzó a escuchar que dijo a sus hijos, por favor, llamen al doctor. Llamen al médico. ¿Para qué iban a llamar al médico? Quiero preguntar, ¿para qué iban a llamar al médico? Mira, deja decirte qué contradicción. Y no es que yo estoy en contra de la medicina o en contra de los doctores. No, el Señor utiliza muchas veces esos medios. ¿No es así? Yo estoy hablando de la fe. Yo estoy hablando de la fe. Estoy hablando acerca de las enfermedades y de las dolencias. Y yo no veo, en ninguna ocasión veo que el Señor Jesucristo contestó a alguna persona que estaba enferma y que le dijo, te voy a dar este teléfono de este médico, y buenísimo, buenísimo. No, en ninguna ocasión yo veo. Tampoco el Señor estaba contra la medicina, seguro que no. No estaba en contra de la medicina, pero el Señor tenía poder para sanar. ¿Tienes tu poder en el Señor para que el Señor sane toda enfermedad y toda dolencia? La palabra de Dios tiene que permanecer en ti. Si no permanece en ti, no va a obrar ningún resultado la palabra del Señor. Pero déjame explicarte la contradicción de esta señora. Fíjate que esta señora estaba diciendo, si es la voluntad de Dios sanarme, voy a sanar. ¿Verdad? Cuando ella que no era la voluntad de Dios sanarla, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hizo ella cuando llamó al médico? Pues hizo algo en contra de la voluntad de Dios. Ella se estaba saliendo afuera de la voluntad de Dios porque ella pensaba que no era la voluntad de Dios sanarla, pero en cambio sí salió afuera de la voluntad de Dios para buscar la sanidad por otro medio. ¿Será la voluntad de Dios sanar a las personas? Sí es la voluntad de Dios, hermano. Claro que es la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Proverbios capítulo 30, versículo 5. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo en voz alta, por favor. Dice así: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué? Mentiroso. ¿Sabes la palabra de Dios qué es? ¿Qué quiere decir que es limpia? Es pura. ¿Qué más? Es sana. Es la verdad. La palabra de Dios no está tergiversada por Él. La palabra de Dios no está aumentada ni está disminuida. Es la palabra de Dios. Y inmediatamente dice, Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Quién es escudo? El Señor es nuestro escudo. ¿Pero a través de qué? A través de su palabra, porque está hablando, un versículo arriba está hablando de la palabra, un versículo abajo está hablando de la palabra. El escudo tuyo, el escudo de la fe, viene siendo también su palabra. Amén. Su palabra es escudo, es protección para ti, para todo ataque del enemigo, porque todo ataque del enemigo, ¿sabes en contra de qué va? Va en contra exactamente de la palabra de Dios. Todo ataque del enemigo va en contra, absolutamente en contra de lo que Dios dijo. ¿O no le dijo a Eva, con que Dios te dijo que no podéis comer de ninguno de los árboles del huerto? ¿Sobre qué fue el enemigo? No fue sobre lo que dijo la palabra de Dios.
Y Eva se puso a conversar con Satanás. Le dijo, no nos dijo eso, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no vamos a comer. Y Satanás atacó la palabra de Dios y dijo, es que lo que Dios no quiere es que se les abra el entendimiento, que se les abran los ojos y que ustedes sean más sabios que Él. Esto es lo que Dios no quiere. Y por esto Eva cayó. Porque ella permitió que Satanás atacara la palabra de Dios y ella creyó en las palabras de Satanás que iban en contra de la palabra de Dios. Satanás siempre va a atacar lo que la palabra del Señor dice. ¿No fue también la experiencia del Señor Jesucristo un ataque directo a la palabra de Dios? Los cielos se habrían abierto cuando Jesús fue bautizado. Descendió una paloma, se oyó una voz del cielo que decía, ¿qué decía? Tú eres, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta era la palabra de Dios. Y más tarde no fue un ataque directo de Satanás a la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿no era lo que el Señor había dicho? Tú eres mi Hijo amado. Y el ataque fue, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, arrójate, porque no está escrito. Fíjate cómo está atacando su palabra para que tú hagas algo en contra de lo que la palabra del Señor dice. ¿Crees tú que Satanás te quiere sanar? No. Satanás no quiere que tú sanes, pero el Señor sí quiere que tú sanes. Amén. Juan capítulo 5, verso 39. Juan 5, 39. ¿Lo tiene? Vamos a ver del verso 37, por favor. Versículo 37. Amén. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis que su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Fíjate por qué ellos no hacían que la palabra de Dios permaneciera en ellos, porque no creían su palabra. No creían su palabra. Cuando vieron la realidad de la persona del Señor Jesucristo, ellos no le recibieron y por lo tanto no creían en su palabra. Cuando tú haces algo en contra de lo que la palabra del Señor te está diciendo, eso quiere decir que no estás creyendo en su palabra, no estás permaneciendo en su palabra y por lo tanto no vas a recibir aquello que tú le quieres pedir al Señor. Dice verso 39. Vamos a leerlo en voz alta, ¿lo tiene? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres permanecer en su palabra y permanecer con Él? Tienes que escudriñar las escrituras. Tienes que darte cuenta qué es la voluntad de Dios para tu vida y entonces pedir con toda confianza. Fe viene por la palabra de Dios, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Fíjate, hay un tipo de cristianos que dicen, si es su voluntad, lo va a hacer. Y si no es su voluntad, pues no lo va a hacer. Así que, como diciendo, pues yo no soy responsable de nada. Todo depende de Dios. Si es su voluntad, pues que lo hace. Si no es su voluntad, pues que no lo hace, pues gloria a Dios, ¿verdad? Hay otro tipo de cristianos que dicen, yo pienso que no es la voluntad de Dios,
porque yo ya he orado y orado y orado y no pasa nada. Entonces quiere decir que no es su voluntad, ¿verdad? Pero hay otros que dicen así: bueno, yo sé lo que la palabra de Dios dice, pero es muy difícil creer que esta promesa sea para mí en lo particular. Yo sé que es para otros y que otros han recibido lo que la palabra del Señor dice, pero yo no lo hallo vida para mí. Estas gentes se parecen a un señor que fue en una ocasión al banco. Él necesitaba un préstamo. Él quería pedir prestado al banco cuando tuviera necesidad y quería abrir un crédito, ¿verdad? O sea, cuando yo tenga una necesidad, pues yo puedo ir con el banco para recibir algo del banco. Entonces fue con el banquero y llenó todas las formas para que le dieran un crédito, y por fin el banquero le dijo: sabe, su crédito ya está listo. Cuando usted quiera, usted puede venir al banco y usted puede solicitar dinero prestado cuando usted lo quiera. Entonces se salió este hombre y este hombre dijo: ¿y qué tal si no es cierto? ¿Y qué tal si cuando voy al banco voy a quedar en ridículo porque voy a pedir un dinero prestado y no me van a prestar nada? Porque solamente pues quedó en la palabra del banquero. El banquero me dijo que sí, pero ¿qué tal si no? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Fíjate qué infantil, qué actitud tan infantil, ¿verdad? Porque tú dices: oye, pues si ya tiene los documentos, si ya tiene todo listo y hasta tarjeta le dieron, pues ¿cómo no va a tener el crédito? Pues es lo mismo con un cristiano. Mira, el testamento está sellado. Ya está listo. Ya tú puedes pedir todo lo que tú quieras. Aquí está todo lo que tú quieras saber que tú puedes pedir al Señor. Todas las áreas de tu vida están cubiertas en la palabra del Señor. Si tú no pides, si tú no recibes, como dice Santiago, es porque no pides. Y si pides, pides mal, porque pides de acuerdo a tus deleites y por eso no recibes nada. Solamente por dos cosas no recibes: o bien porque no pides, o bien porque estás pidiendo mal, o bien también porque no estamos creyendo realmente lo que dice la palabra de Dios. Amén. Mira, deja decirte algo. Si en el momento tú no ves nada, si en el momento tú no sientes nada o no experimentas nada, eso no quiere decir que el Señor no haya escuchado tu oración, y eso no quiere decir que el Señor haya contestado tu oración. Nuestra vida es una vida ¿de qué? De fe. Dice Habacuc: el justo, ¿por qué? Por su fe vivirá. Amén. El justo por su fe vivirá. Yo sé que el mundo no dice esto, ¿verdad? El mundo dice: el justo por su feria vivirá. Pero la Biblia dice: el justo por su fe vivirá. Amén. Si tú quieres saber la voluntad de Dios, ¿dónde la vas a buscar? En su palabra. Yo quiero darte otra área de la voluntad de Dios. Yo quiero hablarte de un área que puede englobar o puede cubrir todas las demás áreas de tu vida. Yo quiero hablarte de la preocupación. Yo quiero decirte qué dice Dios, cuál es la voluntad de Dios con respecto a las cosas que a ti te preocupan. Nuevamente, ¿cuántos quieren ser sanos en este día? Posiblemente algunas de las personas ya fueron sanadas por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Pero ¿cuántos están preocupados? Levanten la mano, por favor, los que están preocupados por algo. Así, descaradamente, diga: a mí me preocupa esto. ¿Cuántos están preocupados por algo?
¿Cuántos tienen preocupaciones? Quiero decirte que es la voluntad de Dios con respecto a las preocupaciones. No es que yo te voy a condenar porque tú tengas preocupaciones. Las preocupaciones son naturales. Pero algo dice la palabra de Dios con respecto a esas preocupaciones. ¿Qué hacer con las preocupaciones y las cargas de tu vida? Como una señora fue con un hermano, le dijo: hermano, por favor, ore por mí. Dice: yo tengo tantas cargas, tengo tantos problemas, tantas preocupaciones. Ore por favor por mí. Y le dijo al hermano: ¿y qué quiere que ore por usted? Dice: por favor, ore, o bien, que el Señor me dé la gracia para soportar todo lo que estoy soportando, o que por favor el Señor me quite por lo menos la mitad. Yo puedo llevar la otra mitad, pero que el Señor me quite la mitad. Y el hermano dijo: ¿sabe, hermano? Yo no puedo orar eso. Porque en primer lugar, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es darte la gracia para que tú aguantes todas las preocupaciones y todos los problemas. El Señor no te va a dar ninguna gracia. El Señor tampoco es su voluntad que te quite la mitad o una parte de tus preocupaciones. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios con respecto a tus preocupaciones? En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Vamos a leerle en voz alta, por favor. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo en voz alta. Desde el verso 6 dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué quiere decir echando toda vuestra ansiedad sobre Él? Todas tus cargas. No dice ahí: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y qué más, y yo os haré descansar. Fíjate lo que dice la versión amplificada en español. Dice así este versículo: echando todo vuestro cuidado, todas vuestras ansiedades, todas vuestras preocupaciones, todo lo que os concierne, porque Él cuida de vosotros con afecto y os guarda con vigilancia. ¿Quién te guarda con vigilancia? El Señor. ¿Crees posible que en este día tú puedas depositar, o puedas, como dice Pedro, echar todas tus ansiedades en el Señor, porque Él tiene cuidado de ti? Amén. Otra área muy importante, porque estas áreas tocan de una manera total a nuestra vida: la salvación, la sanidad, la preocupación o el afán. Yo quiero hablarle acerca de la voluntad de Dios con respecto a la bendición económica. ¿Cuántos necesitan bendición económica? Levante su mano, levante su mano. Yo quiero decirle lo que la palabra dice con respecto a la bendición económica. Levante las manos los que creen que el Señor les quiere bendecir económicamente. ¿Sí? Levante las manos los que creen que el Señor quiere que ustedes vivan con muchas necesidades. Pues no, ¿verdad? Ni siquiera iban con el Señor. La voluntad de Dios es bendecirte. Mira lo que dice su palabra. Su palabra es su voluntad. En la tercera de Juan,
Tercera de Juan, capítulo 2. ¿Lo tienes? Amén. A ver, alguien que nos lea por favor el versículo 1, verso 1. Hasta aquí. Fíjese bien, dice el anciano. ¿Quién es ese anciano? Juan. Juan el apóstol, ¿verdad? Sí, es verdad, ya estaba grande también, era un anciano de años ya también, aunque era un anciano de madurez espiritual. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿Quién sería este Gayo? ¿Quién es este Gayo? Pues era un hermano dentro del ministerio, ¿verdad? Un hermano que le pusieron Gallo, pobrecito, pero así le pusieron Gallo. Y a Gallo le dice en el versículo 2, amado, yo deseo, y mira, si Juan deseaba una cosa, es que Juan deseaba algo con respecto de la voluntad de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjate muy bien cómo el Señor está consciente de tus necesidades físicas, de tus necesidades del alma, del corazón y tus necesidades espirituales también. Fíjate muy bien que son necesidades grandes necesidades, pero necesidades principales, primarias en la vida de todo ser humano, físicas, morales, espirituales. El Señor quiere que tú seas salvo, que tú seas santificado, que tú crezcas espiritualmente. Esta es la voluntad de Dios. El Señor quiere prosperarte en tu alma, quitarte todos los afanes, todas las preocupaciones, darte paz a ti, a tu familia también. Pero físicamente el Señor también quiere que tú tengas salud, que tú prosperes físicamente.